Bueno, shalom mis hermanos, es una bendición poder conectarnos nuevamente en este día especial, ¿verdad? En este día en el cual pues la misericordia del Eterno se vuelven a renovar sobre nuestras vidas, ¿verdad? Así que pues bienvenidos los hermanos que ya se conectaron, ¿verdad? Y los hermanos que se van a conectar posteriormente. Así que vamos a hacer, ¿verdad? Sin pérdida de tiempo, vamos a hacer una oración, ¿verdad? A nuestro Padre, para que Él nos acompañe en todo lo que hemos de hacer en esta oportunidad. Así que les invito a elevar nuestras manos al cielo y pues pedirle a nuestro Padre, ¿verdad? Que sea Él con nosotros. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. En esta hora, Padre, te damos muchas gracias, toda Rabá. Gracias por tus misericordias, por tus bondades. Bendito sea tu nombre, Padre, por cuanto nos das la vida. Bendito seas tú porque nos has guardado, nos has bendecido y no ha faltado el pan sobre nuestras mesas. Pido que nos bendigas en esta oportunidad y que seas tú el maestro, que seas tú el rabí, para que puedas mostrarnos y enseñarnos las maravillas de tu palabra. Bendecimos tu nombre, Padre, y te pedimos que te quedes con nosotros. Utilízame, Padre, utiliza mi lengua para hablar tu palabra. Y te pedimos que seas tú el que limpies nuestras mentes y corazones para que tu palabra pueda caer en buena tierra y pueda dar mucho fruto en nosotros. Muchas gracias, Padre. Elevamos nuestra oración en el nombre grande de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén. Bien, mis amados, de verdad que es una alegría volvernos a conectar, ¿verdad? Y darle seguimiento a nuestro estudio, ¿verdad? El día de hoy vamos a comenzar a estudiar la séptima parte de nuestro estudio, ¿verdad? El que venimos ya tenemos ya 6 partes, ya tenemos más de 8 horas grabadas, ¿verdad? Pero aún continuamos, ¿verdad? Esta es la séptima parte de nuestro estudio, la restauración de Israel, el segundo éxodo, ¿verdad? La otra vez les decía al principio del tema, ¿verdad? Que podríamos también llamarle a este tema la restauración de Israel y la identidad de los gentiles, ¿verdad? De verdad es un tema, yo le considero la columna vertebral de toda la Biblia, ¿verdad? Porque de verdad que nos da a nosotros nuestra identidad, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Pues no sé, ¿verdad? Yo esperaba que este tema quizás lo diéramos en 7 partes. No estoy seguro aún si vamos a terminar hoy, ¿verdad? Pero bueno, si no lo terminamos hoy, lo terminamos mañana, ¿verdad? De no terminarlo hoy, tendríamos que terminarlo mañana y serían 8 partes, pero aún no estoy seguro, ¿verdad? Así que si vamos a irnos a las Escrituras, el día de ayer terminábamos, ¿verdad?, nuestro estudio leyendo las palabras de Juan, ¿verdad? Juan en el libro, en el capítulo 11, Juan capítulo 11, versos 49 al 51. Solo retomando, ¿verdad?, esta partecita final para luego avanzar. Dice la Escritura, ¿verdad? Leíamos el verso 51, donde las Escrituras nos decían que el sumo sacerdote, es decir, este señor, ¿verdad? Caifás, ¿verdad? Como era el sumo sacerdote, dice que en aquel tiempo él profetizó, ¿verdad? Profetizó que Yeshua había de morir por la nación, ¿verdad? Y no solamente por la nación, ¿verdad? Sino para congregar en uno a los hijos de Dios, de Elohim, que estaban dispersos, ¿verdad? Y explicábamos, ¿verdad? Ayer creo que la explicación fue bastante vasto lo que explicábamos, ¿verdad? Por lo tanto, lo que nos dicen las Escrituras es de que justamente el Mesías había de morir por la nación, y esa nación dijimos que era el pueblo judío, ¿verdad? Esa nación, ¿de dónde sacamos eso? Bueno, de Génesis 35:11, cuando el Eterno le cambia el nombre a Jacob por Israel, y le dice: de ti saldrá una nación y un conjunto de naciones. Esa nación es Judá, el pueblo judío, y el conjunto de naciones vendrían a ser, ¿verdad?, a partir después de la división de Israel, que el reino del norte fuese llevado a todas las naciones gentiles para llevar la simiente física de Abraham, ¿verdad? Y que un día la promesa se pudiese cumplir.
¿verdad?, con sus hijos. Entonces, vamos a irnos ahora, vamos a hablar un poquito de Pablo. Vamos a hablar un poquito de Pablo de Tarso. Su nombre hebreo era Shaul, ¿verdad? Por ahí en un mensaje, creo que estuvimos estudiando, hay un tema que se llama Pablo de Tarso, ¿verdad? Ahí enseñamos de que Pablo, pues él tenía dos nombres, un nombre griego y un nombre hebreo. ¿Cuál era el nombre griego? Era Pablo, Paulus, y el nombre hebreo era Shaul, ¿verdad? ¿Por qué le pusieron Shaul? Bueno, porque esa era la costumbre en aquellos tiempos, ¿verdad? A los hijos, ¿verdad?, a los benjaminitas o a los benjamitas, ¿verdad?, les ponían el nombre del primer rey de Israel, que se llamó Shaul en hebreo. En la Biblia aparece como Saúl, ¿verdad? Y pues tenemos un estudio, tal vez no así tan completo, pero sí tenemos un estudio, ¿verdad?, acerca del apóstol Pablo o del emisario Pablo o del Shaliach, si le quiere decir en hebreo Shaliach, ¿verdad?, es el apóstol Pablo. Ahora, vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que Pablo sabía, qué es lo que Pablo conocía, ¿verdad? Porque Pablo en el Nuevo Testamento, de verdad, fue un hombre con mucha sabiduría. El Mesías le reveló abundantes cosas. Yo quiero decirles que ese tema que estamos compartiendo, Pablo lo conocía y lo conocía a la perfección, de verdad. O sea, el Eterno lo escogió como un instrumento para que llevara el nombre del Mesías a las naciones, ¿verdad? Y él sabía la razón por la cual el Eterno, a través del Mesías, lo estaba enviando a las naciones. ¿Por qué? Porque en las naciones estaba las 10 tribus de Israel, en las naciones estaba Efraín, ahí estaban aquellos que oirían la voz, ¿verdad? Por esto es de que en el Nuevo Testamento lo que tenemos son judíos y gentiles, ¿verdad? O judíos y griegos. Griegos es también otra manera de la cual se nos habla acerca de los gentiles. Tenemos gentiles y tenemos judíos y gentiles. ¿Quiénes son los judíos que envuelven el tiempo de nuestro Mesías y el tiempo de Pablo? Y vamos a decir, se le llama, ¿cómo decir? En el tiempo que en los últimos años que estuvo en pie todavía el segundo templo, los judíos del Nuevo Testamento son el reino del sur, es decir, casa de Judá. Ahora, ¿a dónde está el reino del norte? ¿Verdad? Y todas las profecías que hemos venido hablando que dice que van a regresar a casa. Bueno, el reino del norte o las 10 tribus de Israel o Efraín, que ya dijimos que Efraín es un nombre, ¿verdad?, cariñoso que el Eterno ocupa para referirse al reino del norte, y dijimos también que el Eterno lo ocupa así por el significado del nombre Efraín, que significa fructífero o mucho fruto. Es decir, que las tribus de Israel, al mezclarse en medio de las naciones gentiles, se van a convertir en esos hijos incontables de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Esos hijos incontables que serían como las arenas, ¿verdad?, del mar, y como las estrellas de los cielos, y como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Entonces, ¿verdad?, tenemos a las 10 tribus, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. ¿Dónde están esas 10 tribus? Están en medio de las naciones gentiles. Por eso es que cuando Pablo es enviado hacia los gentiles, ¿verdad?, cuando el Eterno le dice, el Mesías le dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, ¿verdad?, en presencia de los gentiles, en presencia de los hijos de Israel, ¿verdad? Porque obviamente las 10 tribus de Israel o Efraín están en medio de las naciones gentiles. Por esto, ¿verdad?, de la misma manera venimos hablando de que el nuevo pacto, ¿verdad?, y esto lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo las veces que sea necesario, ¿verdad? El nuevo pacto está profetizado en Jeremías 31:31, ¿verdad?, donde dice, vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré un nuevo pacto, ¿verdad?, con la casa de Judá, reino del sur, y con la casa de Israel, reino del norte. 2 casas. Ese pacto que está profetizado en Jeremías 31:31 tiene que ser cumplido tal cual, así, con el reino del norte y con el reino del sur, ¿verdad? Porque eso dice Jeremías 31:31, con la casa de Judá y con la casa de Israel, el Mesías, o el Eterno a través del Mesías, vendría a hacer ese nuevo pacto, ¿verdad? Esto, ¿verdad?, lo reconfirma el escritor del libro de los Hebreos en el capítulo 8, y más específicamente del verso 8 al 10, por ahí, 11.
¿verdad? Ahí habla acerca del nuevo pacto que está profetizado con ambas casas de Israel. Entonces, estas cosas, ¿verdad?, las conocía Pablo. Y por esto es que es importantísimo que nosotros conozcamos lo que Pablo conocía. ¿Cuál es el problema hoy en día? Por ejemplo, cuando las personas leemos al apóstol Pablo, cuando leemos las cartas de Pablo, ¿cuál es el problema que hay? ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que Pablo, al estar escribiendo, él sabía perfectamente lo que estaba escribiendo porque él conocía las profecías del Antiguo Testamento, por decirlo así. ¿Y qué es lo que sucede con los que hoy en día leemos las cartas de Pablo? ¿Verdad? Cuando leemos las cartas de Pablo no conocemos las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué sucede? Como no conocemos de lo cual él está hablando, se viene y se tuerce a Pablo, se malentiende a Pablo y se dice que Pablo dijo algo cuando Pablo realmente no dijo eso. Entonces, este tema que hemos venido estudiando, ¿verdad? Pablo lo conocía perfectamente, ¿verdad? Pero una persona viene, agarra las cartas de Pablo, ¿verdad?, sin conocer todo lo que hemos venido diciendo, pues lo que pasa es que se pierde y empieza a sacar conclusiones erradas. ¿Me entiende? Por eso es importante conocer todo esto que hemos venido diciendo. Pablo sabía perfectamente acerca de la restauración de Israel. Y vamos a entrar ahorita a conocer un poco acerca de lo que Pablo sabía, ¿verdad? Porque lo que yo les estoy diciendo hoy no solamente se lo digo por decirlo, no. Vamos a ver las escrituras y les invito para que hablamos nuestra Biblia, ¿verdad? Hay que tener una Biblia siempre a la mano y podamos abrirla en el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 26, ¿verdad? Hechos capítulo 26, y vamos a leer del verso 1 al 3. Hechos capítulo 26, versos 1 al 3. Dice así: Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿verdad? Aquí Pablo está, lo han llevado ante Agripa, ¿verdad? Y pues, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, lo están juzgando, lo están acusando a Pablo de algo, ¿verdad? Recordemos de que Pablo estuvo varios años en la cárcel, ¿verdad? Y Agripa, pues vamos a ver lo que nos dice acá las escrituras. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Dice Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Oiga, y viene en el verso 2 y dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que soy acusado por los judíos. El apóstol Pablo era acusado por los judíos. Ya vamos a ver de qué cosas lo acusaban. Mayormente, verso 3, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Fíjense bien. Verso 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio la pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Fíjense bien, viví fariseo. Ahora, veamos el verso 6. Y ahora, oiga, y ahora por la esperanza de la promesa, oiga, por la esperanza de la promesa que el Eterno dio a nuestros padres, soy llamado a juicio. Vea, el apóstol Pablo estaba siendo enjuiciado, ¿verdad? Y en otro, creo que en un tema que tenemos que se titula Introducción a las cartas de Pablo, creo que en ese, o no me recuerdo si es Pablo de Tarso, donde hablamos, ¿verdad? ¿Por qué Pablo estaba siendo acusado? Los judíos acusaban a Pablo, ¿verdad?, de que Pablo enseñaba en contra de la Torá,
de que Pablo había metido gentiles al templo, ¿verdad? Todas estas cosas en ese estudio que yo tengo, ¿verdad? Ahí vemos de que Pablo siempre se defendió porque dice que hablaban muchas cosas, ¿verdad?, en contra de él que no podían probar. Eran mentiras, ¿verdad? Eran mentiras. Una de ellas me recuerdo que está en Hechos 21:20 en adelante. Ahí lo están acusando de hablar en contra de Moisés, pero Pablo se defiende y dice que él no ha hablado nada en contra de nuestros padres, ¿verdad? Y que nada de lo que han dicho es verdad. De hecho, lo mandan a hacer el voto del Nazareo, perdón, ¿verdad? Y una vez hace el voto del Nazareo, le dicen a Pablo, ve y hace este voto para que comprendan que nada de lo que se les ha dicho es cierto, sino que tú andas ordenadamente guardando la Torá, la ley. Eso está escrito en Hechos 21, del versículo 20 hacia abajo. Ahora, en el verso 6 estamos en Hechos 26:4 y estamos ahorita en el verso 6, dice la palabra: y ahora, por la esperanza de la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres, oiga, soy llamado a juicio. Ahora, cuando Pablo está diciendo acá, promesa que hizo el Eterno a nuestros padres son Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Por eso es de que esa promesa, ¿verdad?, que la estuvimos viendo, ¿verdad?, que se la hizo a Abraham en Génesis 12:3, se la hizo a Isaac en Génesis 26:4 y se la hizo a Jacob en Génesis 28:14, ¿verdad? Allá, esos fueron los primeros textos con los cuales entramos a estudiar este tema. Entonces, ¿qué es lo que decía por allá? Bueno, decía, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres. De hecho, esa palabra benditas, así, cuando dice benditas en hebreo se dice benibrehu. Benibrehu beja, esta bendición, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Benibrehu beja kol mishpachot hadamach. En ti serán benditas. Benibrehu también, y fíjense que esto es bien importante porque esa frase que dice benibrehu, también hay, ¿cómo se llama? Hay versiones judías, fíjense bien, donde se traduce esa palabra que dice benibrehu, no solamente como serán benditas, sino que serán entremezcladas o serán mezcladas todas las familias de la tierra, increíblemente. Y tengo ¿cómo se llama? Pruebas de ello. No lo estoy diciendo por decir, no me gusta decir algo sin tener bases. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que esta bendición, fíjense bien, se le fue dado a Abraham, se le fue dado a Isaac y se le fue dado a Jacob, ahora, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Le está diciendo, por la esperanza de la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres. Aquí nos tenemos que preguntar por la esperanza, o sea, ¿cuál es la esperanza? Esperanza es algo que, bueno, la palabra misma esperanza viene de esperar. Es decir, por la esperanza de la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Es decir, ustedes me están enjuiciando, ¿verdad? Porque simplemente todo lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y todo lo que yo estoy haciendo con el objetivo también de esperar algo, ¿verdad? Es porque el Eterno prometió a nuestros padres algo. Y eso que prometió a nuestros padres es que en medio de las naciones gentiles están las 10 tribus de Israel. Ahí están las tribus de Israel. Y también están los judíos, que son las otras 2 tribus de Israel. Por lo tanto, cuando Pablo en el verso 6 de Hechos 26 dice, y ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio, esta promesa que el Eterno hizo a Abraham, Isaac y Jacob, tienen como objetivo, oiga bien, al final, por ejemplo lo que leímos en Ezequiel 37. En otras palabras, Pablo está diciendo, la promesa que hizo el Eterno a Abraham, a Isaac y a Jacob, tienen por objetivo, 1, resucitar a los huesos secos, ¿verdad? Levantar a las 10 tribus de Israel. 2, ¿verdad? Tiene como objetivo, después de que se levante a las 10 tribus de Israel, ¿verdad? Quitarle la venda al reino del sur, ¿verdad? Quitarle la venda al reino del sur. Es decir, que las 10 tribus de Israel que están en las naciones tienen que creer en la Torá del Mesías, ¿verdad? Y luego el otro pueblo, que es el reino del sur,
ellos van a creer en Yeshua como el Mesías prometido a Israel y a todas las naciones. ¿Y qué es lo que termina diciendo Ezequiel 37? La unificación de los dos palos. 10 tribus más 2 tribus. 10 tribus más 2 tribus. Se unen y están las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Entonces, cuando Pablo está diciendo acá en el verso 6, y ahora, por la esperanza de la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio, quiere decir que a Pablo lo estaban enjuiciando por lo que él andaba haciendo. ¿Y qué andaba haciendo él? Él andaba buscando a las 10 tribus de en medio de las naciones gentiles, porque él sabía que allí estaban, pero obviamente es algo que él no podía saber cómo identificarlas, porque no se puede, como vimos la otra vez, ¿verdad? Ese rastro solamente el Eterno lo sabe. Entonces, cuando Pablo fue, ¿verdad?, a los gentiles, él sabía que el Eterno había tomado pueblo para su nombre, de en medio de las naciones gentiles. Eso nunca había pasado, está relatado en Hechos capítulo 15, ¿verdad? Entonces, Pablo se va a las naciones gentiles porque sabe que ahí están las 10 tribus de Israel. ¿Y cómo identificarlas? Pues ni él sabe. Él tiene que ir a hablarles y solamente tiene una promesa: mis ovejas oirán mi voz, porque no escuchan la voz de otro pastor, y está sujetándose a todas las cosas que la Biblia promete acerca de la restauración de Israel. Entonces, después de mencionar este pasaje, donde dice, y lo repito, fíjense que ya como 5 veces lo voy repitiendo, pero no me importa repetirlo las veces que sea posible. Y por la esperanza de la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Verso 7. Oiga, verso 7. Estamos en Hechos. Hechos 26, 7. Promesa, oiga, cuyo cumplimiento, por eso es que voy a decirlo, y por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento, oiga, esto es importantísimo. Promesa cuyo cumplimiento. O sea, esa esperanza de Pablo, que Pablo tenía en las promesas que Dios hizo a Abraham, Isaac y Jacob, él estaba esperando que se cumplieran. Esa es la esperanza de Pablo, ¿verdad? Y por eso lo acusaban tanto de andar en medio de los gentiles, ¿verdad? Por eso lo acusaban tanto, ¿verdad? Y lo acusaban porque acuérdense que el pueblo judío que no había recibido al Mesías todavía tenía dentro de su mente aquello que en cierto momento Pedro dijo en el libro de Hechos capítulo 10. Vosotros sabéis cuán inmundo es que un judío se junte con un gentil, ¿verdad? Entonces se tenían a de las naciones como perrillos, ¿verdad? Inmundos, y mucho menos que se les van a dar las cosas sagradas como la Torá y todo esto. Y Pablo andaba enseñando en medio de las naciones gentiles, y eso es lo que los otros judíos que no habían recibido al Mesías no estaban de acuerdo con que Pablo viniese y se juntara con estos gentiles y les diera a conocer las cosas sagradas. ¿Por qué? Porque estaba el celo que hay entre ellos hasta el día de hoy. Pero vea lo que dice, ¿verdad? Después de que Pablo está diciendo, ¿verdad?, de que por la esperanza de la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres es llamado a juicio, y luego nos dice en el verso 7, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar, verso 7, a nuestras 12 tribus. Oiga, qué lindo de verdad es cuando nosotros trazamos la palabra correctamente, no la torcemos, porque torcer la palabra es fácil, pero llevarla como la palabra debe de ser, eso solamente es una obra que puede hacer el Espíritu Santo en nosotros, el Ruach HaKodesh. No torcer la palabra, ser como era un hombre aquí que se menciona Apolos. De Apolos, cuando la Biblia habla de Apolos, a mí siempre me ha gustado una característica que se menciona de Apolos, no la menciona de otro más que de él. Y lo que se dice de Apolos es que era un hombre poderoso en las Escrituras. O sea, trazaba la palabra, o sea, la trazaba bien, ¿verdad? No equivocadamente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos acá, en Hechos 26, 6 y 7, ¿verdad? Pablo dice, la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres, ¿verdad?, tiene como cuyo cumplimiento, dice, espera, o sea, en otras palabras, el cumplimiento que Pablo espera. Oiga bien, el cumplimiento que Pablo espera, porque esa es la esperanza que Pablo está diciendo, es
que esa promesa que el Eterno hizo a nuestros padres, oiga bien, esa promesa que el Eterno hizo a nuestros padres, van a alcanzar a las 12 tribus de Israel. Luego dice, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Es decir, cuando Pablo está hablando acá, yo le digo esto porque he escuchado personas que dicen, cuando dice la frase sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, que las 12 tribus ya estaban sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. No, está hablando de Él. Él está hablando porque Él está esperando esa promesa. Pablo está esperando la promesa cuyo cumplimiento espera que han de alcanzar a las 12 tribus. Y por eso Él está sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Él, ¿verdad? Y luego dice, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Oiga, qué increíble, de verdad, que, wow, o sea, de verdad que esta, ¿verdad? Es palabra del Eterno, palabra para nuestras vidas, ¿verdad? Qué maravilloso es cuando nosotros vemos, ¿verdad?, la palabra y la podemos ver sin escamas en nuestros ojos. Como dice la palabra, ¿verdad? Al que tiene oídos, oiga. O sea, es decir, cuando se nos cae, ¿verdad? Cuando se nos quita, principalmente, quiero decirles, cuando se nos quitan esos ojos gentiles. Porque el problema con la mentalidad gentil occidental y los ojos gentiles es que vemos totalmente una cosa diferente, ¿verdad? Por eso es que cuando entramos a conocer las raíces hebreas nuestras, prácticamente en manera de metáfora, ¿verdad? Se nos han dado ojos hebreos. ¿Para qué? Para que podamos ver. Y es entonces cuando nosotros comenzamos a ver las escrituras de una manera diferente y comenzamos a ver cosas que jamás habíamos visto, ¿verdad? Porque lo veíamos con ojos occidentales. Cuando hablamos de los ojos hebreos, estoy hablando de que es otra manera de decir que tenemos dentro de nosotros el Espíritu del Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en nosotros. Y vemos las escrituras de una manera increíble, ¿verdad? Y se cumple la escritura que dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas que ni soñabas, que ni te imaginabas. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero tenemos que tener de verdad, verdadero amor por el Eterno. Y tenemos que tener hambre y sed de justicia. Porque si no tenemos hambre, la comida más buena nos pueden poner delante de nosotros y no la vamos a comer. Por eso es que tenemos que quitarnos, de verdad, tenemos que quitarnos todo espíritu de hipocresía. Tenemos que quitarnos de nosotros toda envidia. Tenemos que quitar de nosotros todo lo que son esas obras de la carne. Y tiene que estar en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para que el Eterno revele en nosotros a su Hijo y podamos verdaderamente dar muestras de que quiénes somos verdaderamente, ¿verdad? ¿De qué sirve que nosotros conozcamos algo, pero a los ojos de las personas tengamos mal testimonio? Si el apóstol Pablo, Saúl dijo que somos cartas leídas. Somos cartas leídas. Entonces solamente vamos a hacer como una guitarra desafinada. ¿Cómo se oye una guitarra desafinada? No, eso mejor no lo quiero ni oír porque eso me molesta. Pero ¿qué pasa cuando una guitarra está bien afinadita? No, es una delicia estar escuchando un instrumento cuando alguien no sabe tocar y aquello está bien afinado. Entonces estas cosas van de la mano, una de la otra, ¿verdad? Entonces, fíjense bien esto. Voy a leer otra vez el verso 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar. O sea, Pablo tenía como la esperanza de Pablo es que la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres alcanzara a las 12 tribus de Israel, reviviera los huesos secos que están en medio de las naciones gentiles y unificara los dos palos de los dos reinos, para que no volvieran a ser dos reinos diferentes, sino que fueran un solo reino. Eso es lo que dice al final Ezequiel 37. Entonces, luego dice, por esta esperanza, ¿verdad? Por esta esperanza. ¿Por cuál esperanza? La esperanza que él tiene de que las promesas que Dios hizo a nuestros padres alcancen a las 12 tribus de Israel. Y por eso es que él anda en medio de las naciones gentiles. Vea, por eso es que él anda en medio de las naciones gentiles. Y por eso lo están acusando. Por eso dice, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Esas eran las acusaciones.
que Pablo andaba en medio de los gentiles, que creían que había metido a un gentil al templo. Esas son las acusaciones. Esas son las acusaciones. Y según ellos andaba anunciando a un Mesías que no era el Mesías, ¿verdad? Entonces, ahora viene Pablo y en el verso 8 dice lo siguiente. ¿Qué? Le dice a él. Se juzga entre vosotros, cosa increíble, que el Eterno resucite a los muertos. ¿Oh? Se juzga cosa increíble entre vosotros, que el Eterno resucite a los huesos secos. Es lo que le está diciendo. Porque así como el Mesías resucitó, también los huesos secos iban a resucitar. Por esta razón, tocábamos el libro de Oseas capítulo 6, verso 1 y 2, donde está escrito, después de 2 días nos levantará y viviremos delante de él. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Dijimos que es una referencia a las 10 tribus de Israel que iban a revivir en los últimos días. Es decir, después de 2 días proféticos, que son 2000 años, y entraríamos al tercer día profético. Es decir, estamos ya en el tercer milenio, comenzando el tercer día profético, donde de acuerdo al libro de Oseas, capítulo 3, verso 5, si no me equivoco, dice que los hijos de Israel volverían al Eterno en el fin de los días. Y ninguno de nosotros puede negar que estamos en el fin de los tiempos. Verso 14. Hechos 26, 14. Dice, Pablo está narrando cuando el Mesías se le apareció. Vea. Dice la palabra así. Y habiendo todos, Hechos 26, 14, y habiendo todos nosotros caídos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Vea, aquí le dice Yeshua, ¿verdad? Le aparece a Pablo, ¿verdad? Desde arriba, ¿verdad? Y le habla en hebreo. Esto es sumándole al tema que tenemos, ¿verdad? De por qué el hebreo es el Lashon HaKodesh, la lengua sagrada. Y le habló, no le habló en griego, no le habló en latín, le habló en hebreo. Y le dijo, Shaul, Shaul. Aquí traducen como Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Todo eso está en hebreo. Aquí aparece en español, pero en realidad todo eso está en hebreo. El Mesías ya resucitado le está hablando en hebreo. Para que nos guste el idioma hebreo. Para que nos guste el idioma hebreo, que es un idioma muy, de verdad, es un idioma encantador. Es un idioma de arriba. Luego dice, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Yo entonces dije, verso 15, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. ¿Verdad? Pero levántate, le dice, verso 16, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Fíjense bien, cuando le dice tu pueblo, está hablando del pueblo judío, ¿verdad? Que obviamente no entendía lo que estaba pasando, ¿verdad? Que eran como él, antes de que el Mesías se le apareciera. Así estaba el pueblo judío, así como él, ¿verdad? Que la misma escritura dice que él consintió a la muerte de Esteban, ¿verdad? Así estaba él. Por eso es que así estaban, así como estos judíos que ahora lo perseguían a él, ¿verdad? Que no entendían el plan de redención. Y luego dice, librándote de tu pueblo, hemos dicho que son los judíos, y de los gentiles, o sea, las naciones. Ahora, a quienes ahora te envío. ¿A quiénes lo va a enviar? A los gentiles. Así le está diciendo el Mesías, para que abra sus ojos. Oiga, a los gentiles. Estas son las promesas que están en todo el tema que hemos venido hablando. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al Eterno. Oiga, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. ¿A quién lo estaba enviando? Hacia los gentiles, hacia las naciones. ¿Para qué? Para que reciban perdón de pecados. ¿Qué es lo que nos dice todos los pasajes que hemos venido estudiando? En aquel día dice que la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y no se hallará. Y los pecados de Judá también serán buscados y no aparecerán, porque los habré perdonado. Pues aquí tenemos el cumplimiento. Dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y, oiga, herencia. ¿Entre quién? Entre los santificados. ¿Y cuál es la herencia que Pablo estaba dando a las naciones gentiles
porque estaba tomando pueblo de en medio de ellos, es decir, porque allí estaban las 10 tribus de Israel en medio de las naciones gentiles. ¿Sabe cuál es la herencia? Es la ley de Dios, es la Torá. Por eso es que leímos allá en Deuteronomio 33, cuando dice que el Eterno nos entregó la Torá como herencia a los hijos de Israel. Y después de que estábamos lejos, dice la palabra, estábamos lejos, pero ahora, dice que ahora por medio del Mesías nos ha hecho cercanos. ¿Y cuál es el pueblo a él cercano de acuerdo al libro de los Salmos? Israel. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Luego, vayamos adelante en el verso 19, 26, 19. Vea, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén. Fíjese bien, vea qué increíble esto. Wow, vea, voy a repetir estos pasajes. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y después Jerusalén. ¿Y por qué está hablando Damasco y Jerusalén? Damasco es la capital de Asiria y Jerusalén es la capital, en este caso quedó como capital del reino del sur al momento de la división. ¿De qué nos está diciendo eso? ¿Por qué? Porque Damasco era la capital del reino de Asiria. ¿Y quiénes fueron los asirios? Los que vinieron y se mezclaron con las 10 tribus de Israel. Eso es lo que venimos estudiando. Y luego menciona Jerusalén, es decir, el apóstol Pablo nos está hablando de una manera clara si realmente todo lo que necesitamos es oír su voz. Por eso su palabra dice, si hoy se oyere mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, y este evangelio será predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos hablando de un evangelio de verdad. Estamos hablando de un evangelio que no hay un evangelio no adulterado. Esta es la verdadera realidad y es lo que el Eterno ha tenido en su corazón desde el principio de la fundación del mundo. Este es el plan de redención y nosotros decidimos si queremos estar y entrar dentro del plan que el Eterno está haciendo hoy en día en medio de las naciones, o también podemos apartarnos, ¿verdad? Y pues no querer, ¿verdad? Porque el Eterno, ¿verdad? A través del Mesías, Él no obliga a nadie. Lo que dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él llama. Él llama a la puerta de nuestro corazón. Dice, si alguno abriera la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero esa es decisión nuestra. Nosotros decidimos si queremos irnos para Jerusalén o queremos regresarnos a Roma. Yo quiero irme para Jerusalén. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice acá. Voy otra vez al verso 20, Hechos 26, 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, oiga, que se arrepintiesen y se convirtiesen al Eterno, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Todo esto es importante saberlo, porque muchas veces solamente leemos Efesios 2, 9, no por obras para que nadie se gloríe, como que sobre eso viéramos en la Biblia. Cuando Pablo mismo está diciendo acá, Pablo, el mismo que dijo que no es por obras para que nadie se gloríe, está diciendo acá que anunció las buenas nuevas, oiga, lo anunció a los gentiles para que se arrepientan y se conviertan al Eterno haciendo obras. Esas obras que iban a provenir de un corazón que ama al Eterno, esas obras que iban a venir de un corazón que tiene fe y que tiene amor, esas obras son las obras que el Eterno espera de cada uno de nosotros igual si queremos volver a casa. Si queremos regresar. ¿Y cuáles obras son esas? Bueno, la misma palabra dice, porque somos hechura suya. Palabra de Pablo, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales, ¿verdad? Él dice que nos las dio, las cuales Él preparó desde los tiempos antiguos. Esa es la Torah. Son los mandamientos, las leyes, los estatutos, los preceptos, la obediencia hacia aquel que nos da la vida. Verso 21. Por causa de esto, oiga bien, por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Por favor, que el Eterno nos ilumine con su Santo Espíritu. Por favor, veamos lo que trata de decirnos Pablo. Vea, me voy a ir otra vez al verso. Si ustedes ven,
¿verdad? Acá en los versos que leímos en el capítulo 26, ¿verdad? Se le dice a Pablo en el 26, vamos a ver, 26:17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. En este pasaje, vean lo que dice Pablo, lo voy a repetir otra vez, porque está muy bueno esto, de verdad. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Oiga, aquí a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Hacia dónde se fue él? Hacia los gentiles. Hacia los gentiles. Y luego vea lo que dice el 21. Por causa de esto, los judíos prendieronme en el templo e intentaron matarme. ¿Por qué lo estaban persiguiendo? Porque él se iba a anunciar hacia los gentiles. Pero si ustedes leemos atrás, en Hechos 26:7, dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Y luego dice, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Cuál esperanza? ¿Era acusado por los judíos? Porque él esperaba que el Eterno cumpliera la promesa que hizo a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y él espera que se cumplan en las 12 tribus de Israel. Y dice que por esa esperanza es acusado de los judíos. Aquí nos vuelve a decir, y aquí nos dice, ¿verdad? Y a los gentiles les fui a anunciar que se arrepintiesen y se convirtiesen al Eterno, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa, los judíos me prendieron en el templo y me intentaron matar. ¿Por qué los perseguían los judíos? Porque estos judíos no habían entendido, no conocían a Yeshua, no creían en él, no entendían que la promesa que Pablo estaba esperando es que el Eterno iba a alcanzar a las 12 tribus de Israel. Por eso Pablo andaba en medio de las naciones gentiles, como lo dice la escritura acá. Baruch Hashem. Sigamos. Verso 22. Pero habiendo obtenido auxilio del Eterno, persevero hasta el día de hoy. Oiga bien, dando testimonio a pequeños y a grandes. Vea, este es Pablo hablando. No diciendo nada, nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Oh, wow. No diciendo nada, oiga, fuera de las cosas que Moisés y los profetas dijeron que había de suceder. Por favor, oiga, wow. No diciendo nada, nada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que irnos a lo que dijo Moisés para ver en el Nuevo Testamento el cumplimiento de sus palabras y después conocer lo que los profetas dijeron que iba a pasar, para luego venir acá al Nuevo Testamento y ver en las palabras de Pablo que él estaba esperando que se iba a cumplir lo que la Torá y los profetas dijeron que había de pasar. ¿De qué habló Moisés? Wow. Ya en el libro de Deuteronomio al final, Moisés habló mucho acerca de Israel. En los capítulos 30, 31, en el cántico de Moisés, cuando él bendice a todas las tribus de Israel, él, wow, les digo, tendríamos que irnos a estudiar Deuteronomio 30, 31, 32. Habla muchísimo acerca de lo que va a pasar en los días finales. Inclusive les dice al pueblo, les dice que el Eterno en el futuro les va a circuncidar en el corazón. Les va a circuncidar el corazón. Y una serie de cosas que habla Moisés acerca de las tribus de Israel. Y luego los profetas. ¿De qué habla Isaías? Hemos tocado Isaías, hemos tocado Jeremías, hemos tocado Ezequiel. Nos ha faltado hablar de Daniel, nos falta, pero creo que todavía tenemos tiempo más adelante. Hemos hablado de los demás profetas, lo que habla Oseas, lo que habla Amós. Eso, vea, es lo que la Escritura está diciendo acá. Él en ningún momento dijo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Por eso es que hemos dicho, ¿verdad? Si Pablo habló en contra de Shabbat, si Pablo habló en contra de las leyes de alimentación, si Pablo habló diciendo de que Israel ya no, que ahora es la iglesia, un pueblo diferente, ¿a dónde está eso en los profetas? No está. Todo eso es invento del ser humano actualmente.
Son inventos del diablo para perder, para que al final, pues acuérdense que la Escritura dice que el diablo ha venido para matar, para hurtar y destruir. Pero ¿sabe qué? Hay una buena noticia. Pero el Mesías ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y aquí está Él hablando. Aquí estamos oyendo la voz del Mesías. No es mi voz, no ponga mis ojos en mí, porque todo hombre es mentiroso. Maldito el que confía en el hombre. Es el Eterno. Cuando nosotros hablamos, lo que viene directamente de arriba, Baruch Hashem, es Él. Él es el único sabio. A Él sea toda la honra, la gloria y la exaltación. Oh, razón tenía Pablo cuando Pablo expresaba y dice, oh, cuán profundidad de las riquezas. Wow, el hombre estaba de verdad, o sea, todo lo que el Eterno le había revelado y lo que él veía que pasaba, increíble. Dice así, verso 23, que el Mesías había de padecer, ser el primero en la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ese pueblo es Judá. Los gentiles, ahí está los dispersos que hablábamos en el libro de Juan 11, 51 y 52. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. 25, Hechos 26, 25. Mas él dijo, no estoy loco. Excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, es decir, esto que usted ha visto y todo no se ha hecho así a puerta cerrada, se ha hecho a puerta abierta. Y luego le hace una pregunta al rey y le dice Pablo, Agripa le dice, ¿crees a los profetas? Le pregunta a Agripa, ¿crees, oh Agripa, a los profetas? ¿Verdad? ¿Y qué le responde Agripa? Agripa será judío. ¿Qué le responde? No, bueno, aquí mejor dicho, ¿qué le sigue diciendo? Yo sé que crees, le dice Pablo. Yo sé que crees. El hombre estaba, ¿verdad? Lo único que el problema era lo que le estaban pagando, ¿verdad? Lo que él tenía que dejar. Por eso es que le dice, le termina diciendo, por poco me persuades, ¿verdad? Por poco me persuades. Y Pablo le dice, ya sea por poco o por mucho, porque fue más el amor, en este caso, de este judío llamado Festo, que era rey, a las cosas, al dinero, que el amor a las cosas del Eterno. Y de la misma manera, fíjense bien, hoy estamos acá, igual, siempre hay dos tipos de personas, ¿verdad? Siempre hay dos tipos de personas. Aquellos que están dispuestos a dejarlo todo, como el caso de Zaqueo, ¿verdad? Y aquellos como Festo. Aquellos como Festo, que aunque se les están diciendo las cosas bien claras, pero decimos, por poco me persuades, por poco me persuades. Quiera el Eterno, ¿verdad? Que todos los que escuchemos este mensaje seamos como Zaqueo. No seamos como Festo, o no seamos como aquel joven rico que, viendo que tenía mucho, mejor se fue triste. No, quiere el Eterno que seamos más como Pablos, que haya muchos Pablos, que haya muchos como Daniel, que haya muchos como Ananías, como Misael y Azarías, que estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Los discípulos le dijeron a Yeshua, nosotros hemos dejado todo y te hemos servido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Solamente vamos a tener conocimiento de estas cosas? ¿O vamos a ser capaces de actuar y de hablar las cosas, inclusive poniendo en riesgo nuestras vidas? Bueno, eso va a depender de cada uno de nosotros. Pero no vamos a poder decir en aquel día, a mí no me dijeron, porque escrito está, y este evangelio será predicado a todas las naciones, como testigos contra ellos, así, y entonces vendrá el fin. Que el Eterno nos ayude, de verdad. Hechos 21, 28. Hechos capítulo 21 y verso 28. Dice de la siguiente manera. Hechos 21, 28. Dice así. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes, oiga, esa es la acusación que recibía por parte de los judíos, que no habían entendido el plan de redención.
y enseña a todos contra el pueblo y la Torá. Y este lugar, además, en este lugar, además de esto, ha metido gentiles en el templo. Vean las acusaciones. Y ha contaminado este santo lugar. Porque antes, dice, habían visto con él en la ciudad a Trófimo, Efesio, al cual pensaban que Pablo había metido en el templo. Vamos adelante. Hechos 25:7. Dice, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, dijo, ni contra la Torá de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Puras acusaciones, falsedades. Hechos 28:17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos. Luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo, ni en contra de las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Todos eran puras acusaciones falsas. Pablo, ¿verdad? Lo que él conocía era el misterio. Ese misterio que, por cierto, al final de la carta de los romanos, él habla de este misterio, ¿verdad? Del misterio de Israel. Porque este tema que estamos dando en realidad es un misterio, pero un misterio revelado para nosotros en este tiempo. ¿Por qué para nosotros? Para todos aquellos que somos hijos de Israel. Por eso tenemos en Deuteronomio 29:29 la promesa. Porque para ustedes, ¿verdad?, los misterios pertenecen al Eterno, pero lo revelado para vosotros. ¿Quién es vosotros? Israel. ¿Y quién? Y vuestros hijos. Si nosotros somos hijos de Israel, o sea, es decir, aquellos que hemos sido agregados, aquellos que no teníamos parte y arte en un momento dado con las cosas del Eterno, pero ahora por la gracia del Mesías, ahora ya no estamos alejados de la ciudadanía de Israel, ni estamos ajenos a los pactos de las promesas. Ya no somos gentiles, ya no somos advenedizos, ya no. Ahora somos miembros y conciudadanos, dice la palabra, miembros de la familia de Dios, del Eterno. Miren, vamos a irnos a este misterio. De hecho, Pablo, en el capítulo 16, él concluye la carta a los romanos hablando de este misterio. Y él lo dice de una manera, ¿verdad? Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Pero quiero que vayamos ahorita a Romanos capítulo 11 y versos 25 y 26, por favor. Romanos capítulo 11, ¿verdad? Versos 25 y 26. Ahí. Dice así. Ojo. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Vean. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Les está hablando a los gentiles que habían creído, que eran especialmente de las tribus de Israel, y les dice, para que no se vayan a creer la gran cosa, dice, que ha acontecido endurecimiento en una parte de Israel. ¿Cuál parte de Israel? En la parte del reino del sur, en la parte del pueblo judío, ha acontecido un endurecimiento. ¿Y qué endurecimiento es este? Que el Eterno ha puesto una venda sobre el pueblo judío para que no crean en Yeshua. Pero fíjense, todo tiene un plan, todo tiene un porqué. Luego dice así, que el Eterno ha puesto un endurecimiento en una parte de Israel y que este endurecimiento durará, es decir, que los judíos van a tener la venda de no reconocer al Mesías, va a durar ¿hasta cuándo? Oiga, ojo acá, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Wow, miren, voy a releerlo otra vez, es increíble esto. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que el endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, los judíos, el pueblo judío, la casa de Judá, va a permanecer con la venda de no reconocer a Yeshua hasta va a haber un fin. Todavía estamos aquí.
hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Sabe? Esta expresión, la plenitud de los gentiles, es un hebraísmo que no puede entenderse simplemente como así, como lo lee. No. La Biblia contiene muchos hebraísmos. Muchos hebraísmos que si nosotros lo queremos entender, así como entendemos las cosas aquí, bueno, les digo, sí, hay cosas tan diferentes entre nosotros hoy en día, hoy en el pleno siglo XXI. Las cosas que aquí en El Salvador las conocemos por un nombre, en otros países las conocen por otro nombre. Y estoy hablando de los mismos que hablamos el mismo idioma. Nomás varía el acento, ¿verdad? Lo varía el acento nada más. O sea, no estoy hablando del inglés, que es diferente, pero estoy hablando de los países hispanos. En el mismo tiempo en el cual vivimos todos acá. Y les digo, solamente aquí en mi país, pues vaya, solamente aquí en mi país, El Salvador. En Oriente hay cosas que se conocen con diferente nombre que aquí en el centro de El Salvador. Uno de ellos es la palabra huacal. Aquí huacal se le dice, paila, perdón. Paila. Aquí para nosotros acá una paila es un platito pequeñito donde se pone la taza con café. Pero si me están viendo hermanos de San Miguel, para que, sí, no estoy inventando, aquí en San Miguel, que es un departamento que está al oriente del país, allá usted le dice a alguien, alcanzame una paila y le van a alcanzar un huacal. Huacal se le dice aquí, es para tomar agua de una pila, para echar con algún depósito para tomar agua. Solamente aquí ya variamos las cosas, solo aquí en el país, no digamos si hablamos de otros países. Vea, si hablamos por ejemplo en los hermanos de Chile, igual, ¿verdad? Yo creo que igual, no me dejan mentir. Aquí hay nombres que allá nada que ver, pues. ¿Vea? El aguacate allá se le dice palta, de lo que me aprendí. ¿Vea? Palta. Y hay otros nombres de otras cosas que de verdad no, o sea, se queda uno, ¿de qué me está hablando? ¿Verdad? ¿De qué me está hablando? Pues justamente acá la Biblia está llena de hebraísmos. Y cuando acá en el Romanos capítulo 11 y verso 25 está la frase, la plenitud de los gentiles, no es, o sea, digamos que nosotros venimos y queremos entenderla literal. ¿Qué es plenitud? Totalidad. Eso es plenitud, algo, la llenura. ¿Verdad? Entonces estamos diciendo acá de que a los judíos se les va a quitar la venda de no reconocer a Yeshua. La venda para que ellos reconozcan a Yeshua se les va a quitar hasta que entre todo mundo, hasta que todos los gentiles, hasta que la llenura y la plenitud de todos los gentiles que existen en el mundo sean salvos. No es verdad. ¿Sabe por qué? Porque si lo tomamos así, esto sería una contrariedad con Mateo capítulo 7. ¿Sabe qué habla Mateo 7? Habla de una puerta angosta y una puerta ancha. Y habla de un camino angosto y habla de un camino ancho. ¿Y qué es lo que dice ahí? Que muchos son los que se pierden y pocos son los que se salvan. Si pocos son los que se salvan, ¿cómo es que vamos a estar esperando hasta que todo el mundo sea salvo? No, si dice que pocos son los que se salvan. Pocos. Entonces, cuando dice acá la frase, la plenitud de los gentiles, y aquí, ¿verdad? Van a tener que ir quizás a un video de lo que hicimos anteriormente, si ustedes quieren, aunque yo les voy a mencionar acá. Esta frase en hebreo se dice Melohá Goyim. ¿Oyó? Melohá Goyim. Y esa frase, ¿sabe dónde está? Está en el libro de Génesis, capítulo 48 y verso 19. Bereshit, Génesis 48, 19. ¿Cómo está escrito allá? ¿Sabe cómo dice? Voy a leerles Génesis 48, 19. ¿Y a qué parte me estoy yendo? ¿De qué habla acá? Cuando José llevó a sus hijos, Manasés y Efraín, para que les diera la bendición, y Jacob cruza las manos, aquí tenemos esta frase. Dice así Génesis 48, 19. Mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también acrecentado. Pero su hermano menor será más grande que él. Oiga, y luego dice esta expresión, ¿verdad? Está hablando de la bendición que se le está dando a Efraín. Y se le dice, y su simiente, dice en la Biblia Reina Valera, será plenitud de
gentiles. Bueno, en diferentes versiones, esta frase aparece que Efraín será multitud de gentes, multitud de naciones, multitud de pueblos, plenitud de gentes, plenitud de gentiles, como sea. La frase que está allá, fíjense bien, y les voy a decir acá cómo dice la versión Reina Valera, versión del oso, si alguien puede buscarla. La Biblia del oso, 1602, que es la primera reina, digo reina porque después estamos hablando de la Biblia del Cántaro, que es la versión ya de Casiodoro. Después pasó a llamarse Casiodoro de Reina, ¿verdad? Porque en honor a estos dos hombres que tradujeron por primera vez la Biblia al latín o al idioma español antiguo, digamos. Es lo más cercano al idioma español que había en aquel tiempo. Entonces les voy a leer cómo dice Reina Valera, versión del oso. Dice: mas su padre no quiso y lo dijo, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también acrecentado, pero su hermano menor será más grande que él, Efraín, y dice esta Biblia, y su simiente será plenitud de gentiles. Esta palabra plenitud de gentiles es la misma que encontramos en Romanos 11:25, es la misma. Entonces, ¿y quiénes son la plenitud de gentiles que iban a salir de Efraín? Las 10 tribus de Israel mezcladas entre todas las naciones del mundo. Cuando la palabra estamos viendo acá, cuando Pablo está hablando de este misterio, y lo voy a repetir otra vez el pasaje para dar su interpretación correcta, dice así: no quiero, hermanos, estamos leyendo en Romanos 11:25 y 26, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que el endurecimiento, fíjense bien, que el endurecimiento de una parte de Israel es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, Pablo les está diciendo a estos gentiles que vienen, que saben que son de las 10 tribus de Israel, que están volviendo a casa, no se vayan a creer superiores al pueblo judío. Por favor, esto pasa también hoy en día. Eso pasa hoy en día, increíblemente. Y Pablo está diciendo acá, y lo repito, ¿verdad? Para que no seáis arrogantes. ¿Cuántos arrogantes hay en las redes sociales creyéndose que son mejores y que saben más que el pueblo judío? ¿Cuántos? Hay muchas personas hablando en mal y en contra del pueblo judío. Y sabe, usted y yo no tenemos que amar al pueblo judío. Tenemos que amar y orar por ellos. Así les digo, de verdad, ya ellos han tenido, mientras nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, el pueblo judío, que es el reino del norte, que es nuestro reino del sur, perdón, nuestro hermano, ha sufrido muchísimo, 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 muchísimo. Les digo, hay estudios, ¿verdad? Hay estudios aparte, solamente para hablar de todo el sufrimiento. Creo que el último que conocemos fue lo que se le llama Hashoah, el holocausto. Creo que muchos hemos visto películas del holocausto que nos dejan con un nudo en la garganta, ¿verdad? Donde vimos cómo llevaban al pueblo judío a las cámaras de gases, ¿verdad? Por los nazis, no respetando mujeres, niños, todo. Eso es lo último que hemos sabido. Por esto, el apóstol Pablo está diciendo acá, les estoy diciendo esto para que no se sientan arrogantes, no se crean que porque, pues como nosotros, ¿verdad? Nosotros sí guardamos la Torá y que nosotros, ¿verdad? Y somos las tribus ¡no! ¿Sabe qué? Si eso pasa, el Eterno lo va a ver así, de lejos. Ay, dice la palabra, aquellos que le dicen al que está a la par, apártate de mí porque soy más santo que tú, dice la palabra, esos son humo en mi furor. Que el Eterno de verdad nos ayude para ser, si de verdad pues estamos hoy disfrutando de estas grandezas, no es porque usted sea más grande, ni porque usted sea mejor, ni porque yo sea mejor. ¿Sabe qué? Cuando el Eterno elige a Israel, ¿sabe lo que le dice? Yo no os elegí a vosotros porque ustedes eran el pueblo más grande, sino por ser el pueblo más pequeñito de todos, por eso os elegí a vosotros. ¿Cómo nos podemos jactar nosotros? ¿Cómo podemos jactarnos y decir que somos mejores? Por favor, tenemos que orar y tenemos que ser un pueblo que el Eterno nos ayude para llevar estas verdades hacia el mundo, hacia afuera, pero inclusive hasta la manera de hacerlo tenemos que pedirle al Eterno que nos dé la sabiduría. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevar esta palabra?
para que no, ¿verdad? En lugar de ser piedras de edificación, nos vamos a convertir en piedras, ¿sabe qué? De tropiezo. Y dice la palabra del Eterno: ay de aquel que sea piedra de tropiezo para uno de mis pequeñitos. Mejor, dice, le fuera que se amare una piedra de molino. Bueno, las piedras de molino eran grandes, no crean que era una piedra pequeñita y se vaya a arrojar ahí al mar y se hunda. Mejor. Así dice la palabra. Esto es para que nos mantengamos así, pequeñitos, porque los seres humanos somos así, ¿verdad? Fácilmente nos sentimos grandes, y el único grande se llama Adonai y su hijo Yeshua, a quien él ha dado toda la autoridad. No hay más, al único sabio. Sigamos acá. Dice así: no quiero que seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que el endurecimiento de una parte de Israel, o sea, los judíos, se van a mantener con esa venda de no creer en Yeshua a causa nuestra. A causa nuestra. Por eso dice: han tropezado los de Israel para que cayesen. Está hablando del reino del sur, pueblo judío. En ninguna manera, dice Pablo en este capítulo, sino que por su transgresión vino la salvación a los gentiles. O sea, porque la venda, el Eterno puso una venda en ellos. Al final Pablo termina diciendo un juego de palabras, donde dice que al final a todos nos puso bajo pecado para tener misericordia de todos. O sea, del Eterno es la obra, todo, no nuestra. Nosotros no somos los grandes. No, somos polvo y ceniza nada más. Eso somos. Nada más. El que crea que es más, no somos nada. Somos tan pequeños delante de nuestro Padre. Que nos ayude para que pensemos siempre así, por favor. Dice el verso 26: luego todo Israel será salvo. ¿De qué está hablando acá? De lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: no sean arrogantes ustedes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Eterno ha endurecido el reino del sur, ha endurecido el pueblo judío para que no crea en Yeshua, para que entre las 10 tribus de Israel, para que entre Efraín, la plenitud de los gentiles, que ya expliqué. Entonces, cuando entre las 10 tribus de Israel, que es la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque se le va a quitar la venda al pueblo judío. Y entonces, tanto las 10 tribus de Israel vamos a creer en la Torá y en Yeshua, y ellos se les va a quitar la venda y van a seguir creyendo en la Torá, pero ahora con Yeshua. Y ya, por eso dice: luego todo Israel será salvo. ¿Quién es todo Israel? La plenitud de los gentiles son 10 tribus, y a los que se les ha puesto la venda son 2 tribus más, que es el pueblo judío, y entonces un remanente de las 12 tribus de Israel será salvo. De eso es lo que nos está hablando la Escritura. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, que es Israel, la impiedad. Eso es, ¿cómo se llama? El trabajo del Mesías, ¿verdad? Eso es lo que el Mesías viene a hacer. Lo que dice acá, ¿verdad? Y apartará de Jacob la impiedad. Eso es grande, de verdad. Vamos a seguir leyendo. Baruch Hashem. Vamos a ver ahora, y nos vamos a ir a Santiago, que es Jacob. Vamos a ver Santiago 1:1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, Shalom. Vea, salud dice ahí, vea, pero de ahí es el toque romano. Salud, Shalom. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Vea para quién va dirigida la carta de Jacob o de Santiago: a las 12 tribus que están en la dispersión. Todo lo que ahí dice va a ser para las 12 tribus de Israel. Todo lo que ahí dice. Vea, cuando nosotros leemos esa carta, tenga en cuenta que es para las 12 tribus de Israel. Si usted saca enseñanza ahí, pues es porque es para usted, porque fue escrita para las 12 tribus que están en la dispersión. Vamos a ver Primera de Pedro capítulo 1 y verso 1. Vean:
Primera de Pedro 1:1, dice así: Kefa o Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach. Vea a quién, a los expatriados de la dispersión. ¿A quién fue escrita la primera carta de Pedro? A los expatriados. ¿Quién es un expatriado? Alguien que está fuera de su patria. ¿De qué patria está hablando? De Israel. A los dispersos de Sión, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Vea, si la carta de Pedro fuera escrita hoy, ¿sabe qué dijera? Dijera: Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión que están en El Salvador, que están en México, que están en Estados Unidos, que están en Chile, que están en Perú, que están en todas las partes del mundo. O si hoy Pablo escribiera esa carta, así dijera, a todos los, así, a todos los dispersos. Entonces, sabiendo que la primera carta de Pedro fue escrita para los expatriados de la dispersión, ¿quiénes son ellos? Son los que eran gentiles, pero que ahora ya no, sino que ellos sabían que antes eran pueblo del Eterno, pero ahora dejaron de serlo y ahora han vuelto a ser pueblo del Eterno. Oiga bien, eso es lo que la Escritura nos dice. ¿Por qué? Cuando sabemos nosotros que la primera carta de Pedro, oiga, es para los expatriados de la dispersión, y está hablando que es para los gentiles que han creído en Yeshua. ¿Quiénes son ellos? Las tribus de Israel que fueron dispersas y que oirían la voz del Mesías en los últimos tiempos. ¿Sabe? Ahora, cuando sabemos que va dirigida para los expatriados de la dispersión, sigamos leyendo. Dice el verso 2, y aquí es donde entran estos pasajes y se malentiende otra vez, y se dice ahora que nosotros somos otro pueblo y que nosotros hemos sustituido a Israel. No es verdad. Vea lo que dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. No crea que el Eterno está escogiendo a otro pueblo y diciéndole: no, ya Israel ya no. Ya antes sí, ¿verdad? Ellos eran mi especial tesoro, pero ya no. Ya todo lo que les prometí a ellos, pues no. Ahora mejor tomo otro. Ya me cansé. Yo le dije que con amor eterno le había amado, pero ya se terminó mi amor y ahora voy a buscar otra. No, el Eterno no es así. Con amor eterno te he amado, dice Jeremías 31. Por tanto te prolongué mi misericordia. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién les está diciendo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿A quién? A Israel, al mismo Israel que ha sido ahora redimido por la preciosa sangre de Yeshua, y a nadie más. Así está escrito. Por eso, en 2 de Samuel 7, dice: ¿quién como tu pueblo Israel? Nación singular en la tierra. ¿Y de quién tuvo misericordia el Eterno? De Israel. Y ahí van envueltas todas las naciones. Por eso es el plan ese es el plan que el Eterno ha diseñado y que estamos conociendo nosotros hoy. Vea, sigue diciendo Pedro en el verso 10 del capítulo 2, 2:10 de primera de Pedro. Oiga lo que le dice: vosotros, que en otro tiempo, les dice a ellos, no erais pueblo. Ojo, pongámosle sentido. Vosotros, les dice a Pedro, a los expatriados de la dispersión, en otro tiempo no erais pueblo. ¿Sabe qué? Uno de los hijos de Oseas se llamaba así: no pueblo mío. ¿Cómo se llamó? Lo Ammi. No pueblo mío. Es una referencia al reino del norte. Ahora dice: sois pueblo de Dios. Ahora sois Ammi. De hecho, Oseas dice: dile a Lo Ammi, Ammi. Es decir, di a no pueblo mío, pueblo mío. Luego dice: en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. ¿Sabe? El otro hijo de Oseas se llama Lo Ruhama. ¿Qué significa Lo Ruhama? No tendré más de ella misericordia. ¿Y que en otro tiempo no habéis alcanzado de ella misericordia? Ahora habéis alcanzado misericordia. Dice la palabra: di a Lo Ruhama, Ruhama.
Eso está escrito en Oseas. O sea, di al que no iba a tener misericordia, tengo misericordia. 2:24 de Pedro, siempre estamos en primera de Pedro. Dice así: Él mismo, oiga, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Oiga, verso 25. Vosotros, es Pedro a los expatriados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor de vuestras almas. ¿Cómo le dice Pedro? Vosotros erais como ovejas descarriadas. Tocamos varios pasajes, Jeremías 50, Jeremías 23, que dice: ovejas descarriadas fueron mi pueblo. Todo esto está en sintonía porque Pedro era otro que conocía las profecías. Si el gran problema actual es que la mayoría de personas que leemos las cartas de Pablo, que leemos el Nuevo Testamento, desconocemos el Antiguo Testamento y desconocemos lo que está profetizado. Pero principalmente necesitamos de verdad amar a Israel. Necesitamos, para comenzar, ser personas que aunque no sepamos quién es Israel, pero bendiga a Israel. Se lo digo. Eso se le llama una persona semita, y no estoy hablando de pan dulce. Semita es una persona, aquí hay un pan que así se llama. Semita es una persona que ama a Israel. Y una persona antisemita es una persona que odia a Israel. Y las hay. Y hay muchos cristianos igual también, que en apariencia aman, pero no aman a Israel. Los hay de todo, ¿verdad? En todas partes hay de todo. Pero también hay muchas personas, hay mucho pueblo, hay mucho cristiano también que ama a Israel. De verdad. Hay muchos, en todas partes hay de todos lados, ¿verdad? Pero vamos a ver ahora Romanos capítulo 9, verso 23. Romanos capítulo 9, verso 23. Por favor. Romanos 9, 23. Por favor. Dice así: Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Oiga, que había preparado de antemano para la gloria. Fíjense bien, voy a repetir otra vez. Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. 24. A estos también ha llamado, a nosotros. Y luego dice: no solo de los judíos, no solo de los judíos. Es decir, el Eterno ha llamado a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Vea, esto es bien importante lo que vamos a ver. O sea, no solamente ha llamado pueblo de los judíos, dice él, de nosotros, sino también de los gentiles. Y luego viene en el 25 y aplica un texto de Oseas para los gentiles. Dice, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, serán llamados hijos del Elohim viviente. ¡Wow! ¡Qué increíble! El apóstol Pablo está diciendo acá: el Eterno ha llamado de los judíos, pero no solamente ha llamado del pueblo judío, sino también ha llamado pueblo de los gentiles. Y está adjudicando una promesa que es para el reino del norte, no porque Pablo esté torciendo la escritura. Pablo no puede tomar una promesa que es para alguien y dársela a otra. Es porque Pablo está tomando y está verdaderamente está ubicándose con la palabra y no está sacando pueblo de contexto. Voy a repetir. La hermana pregunta ahí de dónde viene la palabra Shemita. Bueno, viene de Sem. Sem, que en hebreo es Shem. Entonces, si viene de Sem, aunque vienen otros pueblos, pero es a Israel el que se les conoce como Semita, porque viene de Sem, Shemita, de Shem. De Shem es un hijo de Noah. Abraham es un descendiente de Shem.
Por eso, hermano. Ahora, en otras palabras, en lo que venimos leyendo aquí en Romanos 9, 23 y el 24, dice, a estos el Eterno ha llamado, es decir, a nosotros, pero no solo a nosotros como judíos, sino también de los gentiles ha llamado pueblo, como también en Oseas dice, o sea, el apóstol Pablo está diciendo de que las promesas para incluir a los gentiles dentro del pueblo de Israel, ¿cuáles son? Es la promesa que el Eterno hizo al reino del norte. Y vamos a leer de dónde está Pablo sacando esto, donde dice, como también en Oseas dice, llamaré al pueblo mío que no era mi pueblo. Vamos a ir a ver el libro de Oseas, capítulo 1, verso 8 al 11. Oseas, capítulo 1, versos 8 al 11. Dice así: después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo el Eterno, ponle por nombre Lo-Ammi. Oiga, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios, vuestro Elohim. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Oiga, y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, eso Pablo está citando esto. ¿A quién se le fue dicho no pueblo mío? Al reino del norte, a Efraín, a las 10 tribus de Israel. Se les será dicho hijos del Elohim viviente, hijos del Dios viviente. Está hablando del regreso. Está hablando del regreso. Está hablando que se fueron como el hijo pródigo, pero regresaron. Y luego dice el verso 11, y se congregarán los hijos de Judá, reino del sur, y de Israel, reino del norte, y nombrarán un solo jefe, el Mesías. Y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Qué significaba Jezreel? La sembraré para mí en la tierra. Es decir, que Pablo está esperando que la cosecha esté lista. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Para qué? Por esta razón el apóstol Pablo iba ¿a dónde? Hacia los gentiles. Porque las promesas que están en Oseas son para el reino del norte, 10 tribus de Israel, y están cumpliéndose en los gentiles. ¿Por qué? Porque en medio de los gentiles están las 10 tribus de Israel hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y todo ese es el gran problema que vivimos actualmente cuando no tenemos nuestra identidad definida. Como no hay identidad definida, lo que hay son, vamos a decir, hoy en día estamos bien divididos en muchas secciones, unos creyendo una cosa, otros creyendo otra, y así hay cientos de grupos, habemos cientos, ¿verdad? Creyendo cosas muy diferentes, ¿verdad? Y todos, la mayoría tenemos ese pensamiento heredado, ¿verdad? Hay una profecía que dice que en los posteriores tiempos vamos a decir, mentira heredamos de nuestros padres, vanidad de vanidades. ¿Por qué? Porque eso hemos recibido, ¿sí? O sea, eso hemos recibido de nuestros padres. Esa misma teología del reemplazo vino de mi papá y de mi abuelo y así sucesivamente. Y no es para buscarle no es para echarle la culpa a nadie. No podemos decir, mi mamá tiene la culpa porque ella me enseñó así. No, pues mi abuelo tiene la culpa porque le enseñó así a mi mamá. No, pues mi bisabuelo tiene la culpa porque le enseñó a mi abuelo. No, si nos vamos así, llegamos a Adán y Eva buscando culpables. En realidad hoy en día nosotros seríamos los culpables porque no buscamos. Y no solamente porque no buscamos, sino porque no hemos pedido con todo el corazón al Eterno que nos revele su verdad. Su palabra dice hoy en día, Él está así con sus manos abiertas, esperando que su Hijo regrese, esperando que su Hijo en medio de las naciones diga que vuelva en sí, y que diga, iré a mi Padre, ¿verdad? Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, de verdad que no sabía estas cosas, ¿verdad? He hecho todas estas cosas que había hecho, pensaba que era otro pueblo, pensaba que no había que guardar los mandamientos, me dijeron que era por la gracia y pensé que la gracia era en contra de la ley, me dijeron de que ya los mandamientos y todo eso era para Israel y como pensé que Israel era otro pueblo, me dijeron que hoy estamos en la gracia y la gracia significa de que todas estas cosas solamente eran sombras, ya hoy tenemos la realidad que en el Mesías ya no necesitábamos eso, así me dijeron. Pero dice la palabra que lo que Él pide a todos nosotros, a todos los hombres,
es que nos arrepintamos. Y Él va a pasar por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Y principalmente que nos hagamos pequeñitos, que seamos humildes y que tengamos de verdad la valentía de decir, sí, estoy equivocado. Estoy equivocado y voy a agarrar por el camino derecho, ¿verdad? Voy a preguntar, ¿verdad? Porque Jeremías 6:16, citamos la otra vez, nos dice, preguntad por los caminos. Preguntad, ¿verdad? Preguntad por la senda antigua, dice, cuál sea el buen caminar, y hallaréis descanso para vuestra alma. Lamentablemente en el texto que se dijo, nuestro pueblo dijo, no andaremos. Pero nosotros le vamos a decir al Eterno, sí andaremos, porque queremos de verdad ser un pueblo que de verdad queremos traer al Mesías. ¿Cómo es eso? Miren, mientras la restauración de Israel no se dé, el Mesías no puede venir así. Mientras no entre la plenitud de los gentiles, al pueblo judío no se le va a quitar la venda. Entonces, ¿y en qué tiempo estamos hoy? Pues, ¿saben qué tiempo estamos hoy? En el tiempo donde el Eterno les está dando la identidad, nos está dando la identidad a nosotros que venimos de en medio de las naciones gentiles y se nos está diciendo, ustedes son Israel. Vuelvan hacia mí, guarden mi ley, guarden mis mandamientos, guarden mis estatutos, pero no para creerse mejor que los demás, no por intereses particulares, no por obligación, sino que el Eterno, ¿verdad? Hoy en día, Él está obrando por medio de su Espíritu. Todo lo que necesitamos hacer es llevar esta palabra, que la demos a conocer, y el Eterno hará el resto. Sí, no es de preocuparse. Cuando uno comparte la palabra, tampoco es de preocuparse y decir, ya le dije, y nadie. No, dejemos que el Eterno obre. Dejemos que el Eterno obre. Dejemos que su Espíritu sea el que trabaje. Sí. No podemos nosotros obligar a nadie. Ninguno de nosotros está facultado para obligar a nadie, ni siquiera a hacer las cosas buenas. Ni la misma comida, dice un dicho por acá, a la fuerza es buena. Entonces, no, el Eterno quiere que seamos un pueblo que le ame, pero que le ame de verdad, que le ame de corazón. Eso quiere el Eterno de nosotros. Imagínense todo lo que el Eterno desea de nosotros. Él nos ha amado con amor eterno y todo lo que desea de nosotros es que nosotros le amemos. Así es todo. Buscad, dice Mateo 11:33, buscad el reino del Eterno y su justicia. Lo demás vendrá como añadidura. El amor. El amor hacia el Eterno es el amor hacia el prójimo. Cuando cuando el Eterno comienza a obrar en nuestras vidas de esa manera, las cosas se van a ir haciendo bien. Por eso es que obviamente todo lo que uno puede hacer, en este caso, es sembrar la semillita. Sembrar la semilla. Y obviamente, pues, ¿verdad? Para los que quieran, ¿verdad? Estar acompañándome en las enseñanzas, no solamente vamos a sembrar la semillita, sino que la vamos a estar regando con la palabra. Eso. Pero el crecimiento solamente lo da Él. Él es el único que da el crecimiento y lo va a dar de acorde a nuestra fe. Algunos de nosotros vamos a aprender más rápido. Algunos vamos a entender más rápido las cosas. Otros vamos a entender menos. O vamos a entender, o nos va a costar un poco más. Algunos tienen bastante fe. Otros, como yo, pues, van a ser débiles en la fe. Pues los que tienen más fe, dice la palabra, tienen que llevar las cargas, llevarnos a nosotros, que nos cuesta más aprender. Así, tenernos paciencia. Y sobre todo, orar y pedirle al Eterno. Por eso es que una de mis oraciones preferidas, son dos de verdad las oraciones preferidas, pero una es la más corta. Una es la más corta. Y estoy hablando de Habacuc. Cuando dijo Habacuc, aviva tu obra. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Estamos en medio de los tiempos. Aviva tu obra. Que venga ese grande avivamiento que tú has prometido. En medio de los tiempos. Hazla conocer. Que en tu ira te acuerdes de la misericordia. Porque de verdad, de verdad, si estamos vivos, todos nosotros, es porque el Eterno tiene misericordia.
es porque su misericordia se ha renovado el día de hoy para nosotros. Ya, de verdad les digo, si de nosotros dependiera quizás que las personas estén vivas o muertas, ¿a cuántos hubiéramos matado ya? Porque nosotros no somos muy pacientes, pero Él es paciente. Él, de verdad, no puede, o sea, es, wow, hablar del Eterno, Él es grande. Es grande. Fíjense que yo pensaba, ¿cómo se llama? La otra oración, antes que se me olvide. La otra oración que me gusta mucho es la oración de Daniel, capítulo 9 de Daniel, que justamente me gustaría que concluyéramos con esa oración. Pero yo pensaba que hoy íbamos a terminar este tema, pero no lo vamos a terminar hoy. No lo vamos a terminar. Vamos a hacer el día de mañana una última parte, la octava parte, porque me falta que explicar todavía varias cosas que aún si lo alargo hoy, tendría que alargarlo por lo menos 1 hora y cuarto. Y de verdad que creo que nos hemos nutrido, ¿verdad? Nos hemos nutrido. Así que les pido que el día de mañana día jueves, a la misma hora que hoy, 3:30, hora de El Salvador, nos volvamos a conectar, ¿verdad? Siempre les voy a poner un anuncio, pero a las 3:30, mañana comenzamos la última parte, la octava parte de este tema. Mañana va a ser la culminación. Así que de antemano, de verdad, a todos los que se han mantenido conectados, sé que tienen muchas cosas que hacer y algunas veces de verdad que se les dificulta, yo entiendo. Pero a todos los que se mantienen conectados a la hora que doy la enseñanza, les agradezco mucho. Lo guardo en mi corazón, de verdad. Gracias por estar conmigo. Yo sé que hay otros que no pueden, ¿verdad? El video va a quedar ahí para que lo puedan ver luego, ¿verdad? En su momento de descanso quizás, ¿verdad? Pero a todos los que disponen el tiempo para estar conmigo a la hora que doy el tema, les agradezco de todo corazón. Así que, pues bueno, vamos a orar, ¿verdad? Y de esa manera quedamos despedidos el día de hoy. Y ya les doy la cita para mañana. 3:30 de la tarde, 3:30 hora del Salvador. Nos volvemos a conectar y mañana sí concluimos el tema de las dos casas de Israel, o el tema de Israel, ¿verdad? Y como les dije, hay muchos temas, pero lo hemos titulado La restauración de Israel, el segundo éxodo, ¿verdad? Así que, pues, les invito para que elevemos nuestras manos al cielo y oremos a nuestro Padre eterno. Vamos a orarnos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre bueno, te damos en esta hora por todas las bondades que haces con nuestras vidas. Exaltamos tu nombre, Padre. Bendito seas tú, Padre, por todo lo bueno que eres con nuestras vidas. Te pido por cada hermano, por cada amigo, por los hermanos que se han conectado, bendícelos, guarda a sus familias. Por los hermanos que van a ver el video posteriormente, guárdalos también, Padre. Por favor, apártanos de todo mal y permite que podamos mantener esa paz que solamente tú sabes dar, ese shalom. Te pido que por favor nunca apartes de nosotros tu Santo Espíritu, tu Ruach HaKodesh, y que nos hagas, Padre, de verdad ese pueblo que tú quieres, Padre, ese pueblo que nos has confiado estas cosas, que las cuidemos, lo que tú nos has confiado, Padre, porque tu palabra dice que si no confiamos, si estas cosas, Padre, que tú nos has dado hoy, nuestro cuerpo y todo lo que nos das, pues no lo utilizamos bien, ¿cómo nos vas a confiar esas cosas verdaderas, Padre, lo que viene en el reino? Ayúdanos, por favor. Te lo suplicamos en el nombre de Yeshua, Padre. Por favor, derrama tu espíritu sobre la casa de Israel en medio de las naciones. Aviva tu obra, Padre, en medio de los pueblos. Aviva tu obra, Padre, por favor. Ayúdanos a nosotros, que a cada uno, Padre, que conoce estas cosas, haznos que seamos la luz de las naciones, Padre, y esa sal de la tierra. Por favor, Avino, muchas gracias. Bendito y exaltado sea tu nombre. Elevamos nuestra oración, no en nuestro nombre, Padre, porque de verdad nosotros no tenemos mérito alguno.
pero sí te lo suplicamos en el nombre grande y poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, y todos decimos amén. Hermanos, que el Eterno les bendiga y les guarde, ¿verdad? El Eterno permite, nos vemos mañana a las 3:30 hora PM, ¿verdad? Hora del Salvador. Shalom para todos.